Molestando y si van a hablar otros diferentes, entonces
Muy bien, buenas tardes a todos, estimados amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como siempre, me confirman si se escucha bien, si logran captar mi imagen. Buenas tardes, Gabo. Sí se escucha. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, licenciado. Qué gusto de tenerlos por acá nuevamente. Vamos a continuar con los temas de lo que es derecho financiero. Como ustedes han visto, esta rama del derecho es muy importante. Se encarga de el estudio que nosotros tenemos que hacer de todas las normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Y no solo de las normas jurídicas, ¿verdad? También de los principios que inspiran esas normas jurídicas, cómo las debemos de interpretar adecuadamente, cómo las debemos aplicar adecuadamente, y también las doctrinas que nos permiten entenderlas adecuadamente. Dentro de esa actividad financiera del Estado de la que hemos hablado, que es el objeto de estudio del derecho financiero, encontramos pues cómo el Estado obtiene sus ingresos, cómo el Estado administra esos ingresos y cómo el Estado gasta los recursos que tiene en la prestación de servicios públicos y por ende, digamos, con las actividades que lleva a cabo, permite o cumple con sus obligaciones y con ello pues intenta alcanzar el objetivo, el fin que la Constitución ha ordenado que debe cumplir como organización social, ¿verdad?, moderna, que vimos que según nuestra Constitución es esa protección a la persona, esa protección a la familia que debe llevar a cabo y sobre todo la realización del bien común. Una de las primeras actividades que una adecuada gestión financiera requiere es la planificación. Y por eso en la clase anterior empezamos a hablar de lo que se conoce como el derecho presupuestario. Esto es, digamos, aquella parte del derecho financiero que se ocupa de la regulación jurídica, de las normas jurídicas que regulan cómo el Estado elabora, cómo el Estado aprueba, cómo el Estado ejecuta y cómo controla esa ejecución del presupuesto. ¿Se recuerdan? El día viernes estuvimos hablando de que el presupuesto pues, es un instrumento financiero fundamental que permite que el Estado planifique estimando todos los ingresos que espera obtener en el siguiente ejercicio fiscal. Ya quedamos que era, pues coincide según la ley con lo que es el año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. Y además que planifique en qué va a invertir esos recursos, es decir, indicando a qué órganos se van a asignar esos recursos, en qué programa, en qué proyectos se planifica la inversión de tales recursos. También vimos un poco los principios que rigen según nuestra Constitución a lo que es el presupuesto. Así que yo creo que hemos avanzado bastante. Les dejé por ahí algunas preguntas para que ustedes pudieran empezar ya a hacer el estudio de lo que es la ley orgánica del presupuesto, que es una ley muy importante y que cualquier abogado debe dominar perfectamente para entender ese procedimiento presupuestario y para poder asesorar adecuadamente cuando uno pues está trabajando para alguna institución o asesorando a alguna institución. Así que hoy nos vamos a concentrar en el procedimiento presupuestario. Estoy seguro de que será un tema que les resultará muy útil, muy interesante además, y que les dará bastante sobre qué estudiar. Orlando, ¿tiene usted alguna pregunta? Orlando Medina, que nos levantó la mano por ahí. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vio la noticia de que el Congreso quería obviar el que fueran como, se me fue la palabra, que no le contaran las costillas, coloquialmente, con el personal. Por ser Congreso pueden hacer la ley. O hay alguna manera de que no se puedan chafear el que no les cuenten o dar cuentas. Es compleja la pregunta, ¿verdad? Sí, el Congreso tiene la potestad legislativa y esa potestad legislativa le permite aprobar leyes que los diputados estimen que son, digamos, útiles para la nación.
Tanto como que, como dijo, que no le cuenten las costillas, yo no lo diría de esa manera. Oye, vamos a ver, siempre, yo como les digo, siempre hay tela de discusión o puntos de vista dentro de los que se puede discutir. Lo que están planteando los diputados que presentan la iniciativa es que el sistema de nóminas que utiliza el Estado para el control del personal es deficiente, falla mucho. Que yo creo, mis amigos, que en gran medida muchos de nosotros estamos de acuerdo en que es un problema muy grande este tema de cómo el Estado maneja su personal. Fíjese que yo en alguna oportunidad estábamos en una conferencia con la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil en ese momento y ella decía, a la fecha de hoy no tenemos forma de saber cuántas personas trabajan para el Estado. O sea, imagínense hasta dónde llega esto que ni siquiera saben cuántas personas están trabajando. Y yo le decía, pues que eso no puede ser posible. O sea, porque les están pagando. O sea, no puede ser que uno no sepa cuántas personas están trabajando. Y ella le decía, lo que ocurre es que de alguna manera hay muchas instituciones que son descentralizadas o autónomas y esa autonomía permite que lleven sus propios controles del personal o de los empleados. Estamos hablando de todas las municipalidades, toda la Universidad de San Carlos, etcétera, y eso ya no lleva el control a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y yo planteaba en esa conferencia o en esa charla que tuvimos que sí sería importante que se lleve un adecuado control y registro de los empleados. Y luego ella planteaba otro tema que es bien interesante. Yo espero que ustedes tengan la oportunidad en su curso de Derecho de Trabajo, si es que no lo han hecho, es uno de los temas, creo yo, más importantes de discutir. Cómo el Estado contrata personas simulando que no son sus trabajadores, que no hay una relación laboral con ellos, simulando que son personas que le están prestando sus servicios al Estado de forma independiente, ya sea servicios técnicos o profesionales. Para decirlo como se maneja, digamos, en la práctica o en la terminología forense, se dice que los contratan 029, que es un renglón presupuestario, como vamos a estudiar, que se utiliza para efectos de contratar personas que le van a prestar servicios a una institución pública, pero que esa prestación va a ser de manera independiente. Pues los contratan 029, pero les exigen que la prestación de servicios se haga bajo la dependencia y bajo la dirección de la institución pública. Es decir, les exigen las características de un trabajador en relación de dependencia, pero les simulan que su contrato es de forma independiente, y eso se hace con varias intenciones, todas en fraude de ley, con la intención de evadir los procedimientos de contratación, con la intención de evadir el pago de prestaciones laborales, con la intención de evadir requisitos que se exigen en la ley para un puesto, con la intención de pagarle más a una persona en el puesto que va a ocupar, pero ellos quieren pagarle más, entonces simulan que es 029, con la intención de que no puedan formar sindicatos, es decir, todo es en detrimento de las garantías laborales. Y entonces hay muchísima gente que está trabajando para el Estado, que son trabajadores del Estado, pero que de alguna manera no están registrados como trabajadores del Estado. O sea, realmente, Orlando, el problema es bien grande. Yo no me voy a meter demasiado porque eso es tema de derecho de trabajo, pero deberían, si ustedes todavía están recibiendo el curso de trabajo, no sé cómo está el pensum ahorita, o si ya lo hicieron, espero que su catedrático laboral se haya metido bastante eso, porque es un tema muy importante y muy interesante además. Es decir, lo que plantean estos diputados es que el sistema es deficiente para el control de las nóminas y que lo que están proponiendo es que el Congreso ya no utilice ese sistema de cómputo y que utilice uno propio para el control de su personal. Si usted lo plantea de esa manera, pues no se ve tan alocada la idea o tan descabellado. Y quiero hacer una advertencia aquí. El hecho de que utilicen o no utilicen ese sistema para el control de la nómina no impide, no implica que la Contraloría no pueda, digamos, controlarlos, o como diría usted, como dijo, contarles las costillas. La Contraloría
sigue teniendo esa posibilidad. Así que yo pensaría que es complejo. Y en concreto, a su pregunta, ¿hay alguna forma de evitarlo? Yo en lo personal le diría que uno no puede evitar que un órgano del Estado haga lo que la ley le ordena que tiene que hacer. O sea, se lo voy a plantear de otra manera. Si la Constitución establece que es al Congreso de la República al que le corresponde la potestad legislativa, yo legalmente no puedo evitar que ellos ejerzan esa potestad legislativa. Lo que sí puedo hacer a posteriori es que si el Congreso emite una ley, estudiar esa ley, analizar si esa ley es contraria a la Constitución e impugnarla mediante una inconstitucionalidad. Y será la Corte la que tendrá que analizar si es inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico o si no lo es. Habrán formas definitivamente de control y eso, la emitan la ley o no la emitan, la Contraloría puede fiscalizar el uso de esos recursos, ¿verdad, Orlando? Así es, la palabra era auditar, pero no se le venía, entonces mencioné contar las costillas. Gracias, Ali. No, pero se entendió perfecto, oye, y no es que yo lo estará corrigiendo o algo, o sea, lo que sucede es de que necesito de que cada vez vayamos utilizando más terminología técnica y jurídica, porque eso es lo que se espera ya de ustedes al nivel que están y a lo que les viene por afrontar, que es el examen técnico profesional. Entonces vamos a tratar de ir manejando, pero en la práctica así lo decimos y además entendió muy bien la idea, ¿no? Y de hecho, si usted mira mi respuesta, yo se lo digo con claridad. Aprueben o no aprueben la ley, la Contraloría puede controlar, puede fiscalizar, puede auditar todo el manejo de los recursos. Yo traté de alguna manera de dejarlo bien claro en la clase anterior, e hice énfasis en que según nuestra Constitución no hay ninguna institución pública que maneje fondos del Estado que no esté sujeta a la Contraloría. Y cualquier interpretación que se haga y que quiera abstraer de la fiscalización, sin lugar a dudas es contraria a la Constitución y habrá que ejercer los controles correspondientes, ¿verdad? Solo una última, perdone tanta interrupción. Sí, no se preocupe. La manera de saber cuántos trabajadores tiene el Estado no sería más factible por el Ministerio de Finanzas ver los pagos emitidos por salario. Lo que pasa es que vamos a ver, no es el Ministerio de Finanzas el que paga los salarios. Se lo voy a plantear de esta manera. La SAT recauda los tributos y todo lo que recauda de tributos lo coloca en el fondo como en una cuenta común. El Ministerio de Finanzas lo que hace es que va tomando del fondo común y le va dando asignaciones a cada institución. Y es cada institución la que ejecuta según el presupuesto que tenga aprobado. Entonces, no podríamos solo de venir y decir, controlamos en el Ministerio de Finanzas los pagos que se están haciendo de salarios, porque realmente no es el Ministerio de Finanzas el que paga, sino que es, digamos, cada institución la que hace ese pago. Pero el tema se complica más porque a veces las instituciones pagan salarios, le pagan a trabajadores, pero presupuestariamente lo colocan en un renglón que no es para pagarle a trabajadores. Y eso es un problema. Entonces, realmente la fiscalización es mucho más compleja. La única manera es que la Contraloría llegue a cada institución, haga una auditoría y, por ejemplo, detecte, dice, mire, usted este dinero me está diciendo que está presupuestado para compra de mobiliario y equipo y me está reportando que lo está gastando en eso, pero en realidad lo que está haciendo es pagando otro rubro y por lo tanto ahí le vamos a imponer un reparo, le vamos a sancionar por utilizarlo saliéndose del presupuesto, que es un tema que vamos a platicar el día de hoy, de lo que es el control de la ejecución presupuestaria. Si un gasto fue presupuestado para un determinado rubro, la institución no puede salirse de ese rubro, o al menos no puede hacerlo legalmente sin seguir un procedimiento. Hay un procedimiento que sí podría hacer para tomar los recursos que habían sido presupuestados para un rubro y trasladarlos a otro rubro, pero no es una decisión que pueda tomar la institución solo así, sino que tiene que seguir un procedimiento determinado y en muchas ocasiones tiene que tener dictámenes o aprobaciones de otras instituciones. De tal suerte que Orlando es, no sé cómo decir, es más complicado que simple y sencillamente decir, ¿verdad? Pues es solo controlar, o sea, el Ministerio de Finanzas lo que me puede decir es, mire,
Yo le di este trimestre 20 millones de quetzales a la Universidad de San Carlos. Pero si yo quiero saber cuántos trabajadores tiene la Universidad de San Carlos, yo tendría que irme a la universidad y auditar la ejecución presupuestaria que hizo la universidad y determinar mediante esa auditoría cuántos trabajadores hay. Por eso le decía, no está tan alocada el planteamiento que hacen los diputados. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que esté correcto o que esté de acuerdo con ellos. De hecho, yo creo, como usted dice, que lo están haciendo para evitar el control, la fiscalización. Pero la forma en la que lo están planteando no está tan alejada de la realidad. O sea, ellos lo que dicen es el sistema de control de la nómina no funciona. Y por eso salgámonos de ese sistema y tengamos nuestro propio sistema como Congreso, como órgano independiente del Estado. El planteamiento no me parece que sea ilegal y por lo tanto, si usted me pregunta, ¿podemos detenerlo de alguna manera? Yo en principio le diría que no. Y segundo, ese planteamiento o la ley que aprueben impide que la Contraloría fiscalice, definitivamente no. Si son recursos del Estado, su ejecución queda sujeta al control de la Contraloría. Esa sería en concreto la respuesta. Norma, ¿usted tiene alguna contribución a esto o alguna pregunta? No contribución a eso, sino que es una pregunta sobre la guía que nos dejó. Sí. Yo tenía duda en la pregunta número 45, porque en el artículo 18 de la ley de presupuesto habla sobre las economías superávit, pero la pregunta habla sobre las economías presupuestarias. Entonces decía yo, ¿cómo enfoco? Porque la pregunta, yo la escribí en el... Leí su mensaje, claro. Ajá, sí, pero me quedaba esa duda, ¿verdad? De las economías presupuestarias era la pregunta, y solo hablaba en el artículo 18 de las economías superávit y de los ingresos eventuales. Entonces no me quedaba claro economías o superávit en este contexto se utilizan como sinónimos. Oye, y la pregunta iba dirigida a ese artículo en concreto. Perdone que no le respondí, pero no me dio tiempo, pero sí leí su cuestionamiento y sí se refiere a eso la pregunta. Ok, muchas le conoce también con ese nombre. Sí, así es. Digamos que a mí me parece que el llamarle superávit no es lo más técnico y yo por eso prefiero que le llamen economías presupuestarias. Aún la palabra o la expresión economía presupuestaria no me parece que denota la idea y por eso era necesario que leyeran el artículo y que ustedes interpretaran a qué se refiere. Y es básicamente... Bueno, en una empresa puede haber superávit. Un superávit sería cuando tienen más recursos de los que habían planificado tener. Eso no sé si les ha pasado, que uno hace su presupuesto y dice, bueno, este mes voy a tener de ingresos 10,000. ¿Y qué si resulta que de repente, a ver, no sé, recibe una herencia y recibe 30,000 quetzales? Tiene un superávit, tiene más de lo que había presupuestado. Sin embargo, en el caso del Estado, digamos que la regla general es que esas economías deben al finalizar el ejercicio fiscal regresar al fondo común. Aunque como ustedes podrán ver ahí del estudio de la ley, hay casos excepcionales en que no, ¿verdad? Y esa era un poquito la idea de la pregunta. Así que vamos bien enfocados. Hablemos del procedimiento presupuestario, mis amigos, porque les quiero decir que es extenso y que yo quisiera que tratemos de abarcar, si es posible, todo el procedimiento o veamos hasta dónde logramos avanzar. Cuando hablamos de un procedimiento, ustedes saben, tenemos la idea bien clara. Se trata de una serie de etapas, de una serie de pasos, de una serie de actividades o fases que se llevan a cabo. En este caso, como estamos hablando del procedimiento presupuestario, yo diría que son esas fases que se siguen en cuanto a la aprobación, a la ejecución y al control del presupuesto. De hecho, aquí les puse yo la definición que normalmente hace la doctrina de procedimiento presupuestario. La doctrina nos dice que se trata de una serie de fases, etapas, actividades o pasos que se deben realizar según la ley. Esto es muy importante. Estamos hablando de derecho financiero, derecho presupuestario. Nosotros vamos a estudiar el procedimiento desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que la ley regula que se tiene que hacer? ¿Para qué? Para elaborar el presupuesto, para aprobar el presupuesto, para ejecutar el presupuesto, para evaluar, que miren qué interesante, evaluar la ejecución presupuestaria,
para ejercer un control y una fiscalización sobre la ejecución presupuestaria. Y básicamente la doctrina nos dice que este procedimiento lo podemos dividir en 4 grandes etapas, que yo se las puse ahí, o fases. La primera es la fase de formulación del presupuesto, que es, digamos que la fase en la que nos encontramos ahorita con respecto al presupuesto 2023. Miren qué interesante. Para el presupuesto 2023, estamos en la fase de formulación. Se está formulando, elaborando ese presupuesto. Sin embargo, para el presupuesto 2022, estamos en una fase de ejecución. Ya estamos ejecutando el presupuesto que fue aprobado el año pasado y que rige este ejercicio fiscal. Y para el presupuesto 2021 ya estamos en una fase de evaluación y de control, donde la Contraloría debe de estar evaluando cómo se ejecutó, la calidad del gasto, los procedimientos que se siguieron y, bueno, en su caso, hacer los reparos e imponer las sanciones por una indebida ejecución presupuestaria. De tal suerte, mis amigos, que tenemos actualmente, digamos, esto es como un ciclo, ¿no? El presupuesto inicia con la elaboración, luego hay una fase que es muy importante, que es la discusión y su aprobación, que le corresponde al Congreso. Luego tiene una tercera fase, que es la ejecución, y por último tiene la evaluación y control. Hablemos de cada una de estas etapas. Como ustedes ya están desarrollando por ahí la guía, vieron que todo esto está regulado básicamente en la Ley Orgánica del Presupuesto, en términos muy generales, en el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, y hay que decirlo, ¿no? Hay temas de manuales que ha elaborado el Ministerio de Finanzas Públicas, manuales que han elaborado instituciones descentralizadas y autónomas que se aplican o que contienen disposiciones reglamentarias específicas para cada entidad. Pero en términos generales, ¿cuáles serían los pasos o las etapas que tiene que seguir el procedimiento presupuestario? Bien, empecemos por la fase número 1, la fase de formulación se llama, es cuando se elabora el presupuesto. Ya por ahí en una clase había una compañera que preguntaba, mire, pero ¿y cómo le hacen para saber cuánto van a tener de ingresos? ¿Cuánto van a recaudar de tributos? Pues se hacen estimaciones, se calcula cuánto cree el ente recaudador y cuánto cree el ente que se encarga de controlar o de fiscalizar a ese ente que se va a lograr recaudar en el siguiente ejercicio fiscal, y se planifica qué es lo que quiere. ¿Cómo empieza esta fase de formulación? Yo se los puse aquí en 2 puntos o 2 pasos que me parecen sumamente importantes. Primero, hay un órgano del Estado que su función específica es la de planificar, la de hacer la programación de hacia dónde va el Estado, cuáles son los objetivos que se desean alcanzar. Digamos que a este órgano, o el órgano que le corresponde esto es a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, es lo que se llama CGPLAN. La Secretaría, pues como su nombre lo indica, depende de la Presidencia de la República, y aquí la idea es la siguiente: el gobierno de turno, el gobernante que esté en ese momento, que ha sido electo por el pueblo, traza su plan de gobierno y dice lo que nosotros nos vamos a enfocar o lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Estos son nuestros objetivos. Y la Secretaría le corresponde a plasmar eso en un documento, trasladarlo y hacer lineamientos generales, o podemos decir, definir las políticas generales para que todos los órganos del Estado vayan dirigidos hacia los mismos objetivos. Yo creo que esto es muy importante mencionarlo, porque muchas veces el tema del presupuesto es tan extenso, es tan grande, que a nosotros nos parece que no hay plan, que no hay programa, que no hay rumbo, que no hay, ¿cómo podríamos decir? Que no hay objetivos claramente definidos. Pero la legislación establece concretamente que lo primero que tenemos que hacer es los objetivos que se van a perseguir. Y a eso se encarga la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia. Ahora bien, de alguna manera, digamos que cada entidad pública tiene que acomodar su
su propio plan, su propio proyecto a ese plan general que elabore la Secretaría. Y entonces yo les puse acá, esto es muy importante, cada entidad pública elabora lo que se conoce como un plan operativo anual, o por sus siglas solo le llaman el POA. Y este plan operativo anual define cuáles van a ser los objetivos y las metas de esa institución. En concreto, digamos, vaya, el Ministerio de Educación tiene que elaborar su POA, su plan operativo anual. El organismo judicial elabora su POA. El Ministerio de Salud elabora su POA. Y cada uno pone sus propias metas, sus propios objetivos. Eso sí, estas metas y estos objetivos tienen que ir dirigidos o tienen que estar alineados con ese plan general que elabora o que debe elaborar la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, para que, bueno, el Estado vaya enfocado o intente alcanzar sus propios objetivos. Esto en los órganos que son centralizados es muy fácil de implementar, porque básicamente al ser centralizados existe una estructura jerárquica. Está el presidente y bajo de él están los ministerios y las secretarías, o sea, hay una jerarquía y por lo tanto el presidente les dice a sus ministros, estos son los objetivos de gobierno y sus planes, su POA tienen que estar alineado directamente con ese plan de gobierno. Con las entidades descentralizadas y autónomas, esa alineación es un poco más compleja, porque, a ver, en la autonomía, la ley le da cierta independencia al órgano para que tome sus propias decisiones a través de sus propios órganos, de tal suerte que como ahí no hay jerarquía, el presidente no puede, ordenarle a una entidad autónoma, digamos a la Universidad de San Carlos, que alinee sus metas y sus objetivos al plan de gobierno. Sin embargo, de alguna manera no podrían ir contrarios porque entonces estarían, digamos, cada quien trabajando por su lado. Ahí es donde se complican un poco en el tema de las entidades descentralizadas y autónomas, y por eso yo por ahí les puse de alguna manera que ahorita vamos a ver como el procedimiento general, pero que en el caso de las entidades descentralizadas y sobre todo en el caso de las entidades autónomas, estas tienen particularidades, reglas especiales que les tienen que dar. Independientemente de eso, yo lo que les podría decir es que para que el país camine bien, para que un Estado funcione, de alguna manera todos tenemos que ir hacia los mismos objetivos o tendríamos que tratar de alcanzar. Entonces aquí hay un gran proceso de socialización. O sea, bien hecho esto, implicaría que el presidente trabaje de la mano con la Secretaría General de Planificación y elaboren realmente unas políticas bien claras y bien estructuradas. Y luego que socialicen eso con todas las demás entidades descentralizadas autónomas y las convenzan de que esos objetivos, que esas políticas que están planteando son importantes y que van a contribuir con mejorar Guatemala, con que a Guatemala avance. Y al lograr ese convencimiento, pues entonces las propias entidades autónomas van a elaborar sus planes, sus programas alineados con esos objetivos. No siempre funciona del todo, pero estos son, digamos, los primeros dos pasos en la fase de la formulación. Yo en lo personal esto lo resumo diciendo que lo primero que tenemos que tener claros para elaborar un presupuesto es un objetivo, objetivos claros que se persiguen. Luego nos vamos al tema de los ingresos. Aquí esto sería básicamente la respuesta a la pregunta que hicieron en otra clase, ¿cómo sabemos cuántos ingresos vamos a tener en el siguiente ejercicio fiscal? Y yo, digamos que la respuesta más honesta, más sincera que les podría dar es, realmente no lo sabemos. O sea, uno no puede saber con exactitud cuántos ingresos va a tener el siguiente año. Lo que puede hacer es estimarlos. Y mientras más técnico y mejor se haga esa estimación, ese cálculo aproximado, pues mayor eficiencia tendrá el presupuesto. Para ello intervienen aquí dos órganos fundamentalmente. El primero, la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria, pues,
Vamos a ver cómo explico esto. Para que ustedes me entiendan, originalmente la función de recaudar impuestos la cumplía el Ministerio de Finanzas Públicas. Lo hacía a través de una dirección, que era la Dirección General de Rentas Internas o de la Dirección General de Aduanas, que eran direcciones que le pertenecían al Ministerio de Finanzas. Pero digamos que siempre se decía que esa recaudación que hacía el Ministerio de Finanzas no era muy eficiente. O sea, siempre se le criticó que el Ministerio de Finanzas no era tan eficiente en la recaudación de tributos y que eso generaba que un grupo pequeño de habitantes terminara pagando la mayor cantidad de impuestos y hubiera una gran cantidad de personas que no tributaban. Y eso siempre fue criticado. Y el problema es el siguiente, mis amigos. Esto se repite constantemente. Cada vez que un nuevo gobierno llega, se topa o plantea que los recursos que tienen no son suficientes para cumplir los fines que la Constitución le establece. Y eso se repite, uno lo escucha con cada presidente. Y ¿sabe qué? Eso, no sé cómo decirles, es como bien marcado el hecho de que cuando son candidatos, el discurso de un candidato a presidente es hay suficientes recursos. Lo que pasa es que no los están recaudando bien. Lo que falta es eficiencia en la recaudación. Ese es como candidato. Pero ya cuando llegan al poder y son ya gobernantes, el discurso cambia y dice, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por recaudar, pero no alcanzan y tenemos que subir la carga tributaria. Y ahí siempre genera un problema. Cuando se suben los tributos, eso es algo bien delicado. De hecho, ustedes van a ver que muchos gobiernos terminan o son derrocados precisamente por emprender temas de reforma tributaria, entre comillas, reforma tributaria, que básicamente se limita a aumentar los impuestos. A nadie le parece bien. Y entonces, como había mucha crítica hacia el Ministerio de Finanzas, en una reforma que hace el Congreso, se decide quitarle esa función al Ministerio de Finanzas, sacarlo del Ministerio de Finanzas y crean un órgano descentralizado, aparte del Ministerio de Finanzas, al que además le dan cierta independencia, cierta libertad. Oigan bien, no es autónomo por completo, es la mayor libertad que permite la organización pública, sino que es descentralizado. Tiene alguna libertad, pero sí hay todavía algún control sobre él. Y entonces crean la Superintendencia de Administración Tributaria. Y como se dedica exclusivamente a recaudar los tributos, pues ahí la superintendencia, a través de su órgano máximo, que es el directorio, se encuentra durante el ejercicio fiscal con ciertos retos. O sea, vamos a ver cómo planteárselos. Se ponen metas y dicen, este año la meta es recaudar tanto de tributos, pero después cuando ya están tratando de recaudarlo, se topan con algunas dificultades y dicen, no pudimos recaudar todo lo que queríamos de ese tributo por este motivo, por este. Y eso es bien variable. A veces es, por ejemplo, bueno, porque hubo una pandemia y el hecho de que hubiera una pandemia hizo que cerraran muchas empresas, que la actividad económica bajara y por ende, al haber menos actividad económica, hay menos recaudación de tributos. Es muy razonable. O a veces, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional una ley y expulsó esa ley que establecía un tributo por considerarla contraria a la Constitución. Entonces, eso que habíamos estimado o que teníamos de meta recaudar, ya no se pudo recaudar porque fue declarado inconstitucional. O, por ejemplo, dicen, mire, se pierde bastante de la recaudación por el tema del contrabando, pero el contrabando, la SAT solita no lo puede recaudar, ahí necesita de, digamos, la policía, del ejército, y entonces se hacen las coordinaciones. Realmente es un tema muy complejo, pero resumiéndolo, la SAT, con base a todos esos problemas que está afrontando, hace una, y aquí la palabra clave es esa, hace una estimación de lo que considera que podría llegar a recaudar en el siguiente ejercicio fiscal. Luego, el Ministerio de Finanzas, que es, digamos, como el departamento financiero del Estado, tiene que hacer una estimación también
de todos los ingresos. Y aquí es muy interesante. Ya no se refiere solo al tema de los tributos, sino que el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, tiene que decir, bueno, también aquí vamos a obtener préstamos, donaciones y cualquier otro ingreso que se tenga. Esas estimaciones que hace el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia permiten más o menos establecer, ¿cómo decirles? Establecer cuánto se espera llegar a obtener. Insisto, no significa necesariamente que eso es lo que vamos a recaudar, pero se hace una estimación. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria estima cuánto va a recaudar, el Ministerio de Finanzas estima cuánto puede obtener de créditos, cuánto puede obtener de donaciones, y en forma global dicen, el siguiente ejercicio fiscal estimamos o esperamos llegar a tener esta cantidad de ingresos. Con base a eso, el Ministerio de Finanzas elabora ¿cómo plantearlo? Elabora un proyecto de cómo va a distribuirse ese dinero. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas hace una propuesta y dice, esperamos en el 2023 llegar a tener de ingresos 100,000 millones de quetzales. Es un ejemplo, ¿no? Ya luego vamos a ver datos reales conforme esto de la formulación del presupuesto vaya avanzando, porque van a ver ustedes que conforme va avanzando van saliendo noticias en la prensa. Lo que pasa es que a veces uno no le pone mucha atención. Y cuando el ministerio, por ejemplo, cuando la superintendencia hace su proyección, su estimación, en la prensa sale y dice, la SAT estima que en el 2023 se recaudarán 65,000 millones de quetzales. Después, el Ministerio de Finanzas hace su propia proyección y dice, el Ministerio de Finanzas propone, el ministro hace su proyecto y propone que el presupuesto del 2023 sea de 100,000 millones de quetzales. Insisto, eso es una propuesta que hace el ministro. Y luego eso se discute en Consejo de Ministros. Es muy importante, porque entonces ahí en Consejo de Ministros es donde realmente ellos aprueban de una disposición que emite el Consejo de Ministros, cuánto es los techos presupuestarios, así se llama, que se está planteando aprobarle a cada una de las dependencias del Estado. Por ejemplo, viene y en Consejo de Ministros se aprueba que de esos 100,000 millones de quetzales que se estima se van a obtener el siguiente año, 11,000 millones se le van a asignar al Ministerio de Educación. Entonces se dice, el techo presupuestario del Ministerio de Educación va a ser de 11,000 millones. Insisto, eso no es todavía ni siquiera que se esté aprobando un presupuesto, solo lo estamos elaborando. Todavía estamos, ¿cómo decirles? Plasmándolo para ver si después lo aprueba el órgano competente que van a ver ustedes, que es el Congreso, y que puede cambiar, ¿eh? De momento, fíjese cómo va el orden. Yo se los traté de colocar, digamos, en parejas en la diapositiva. Primero, se definen los objetivos. ¿Se recuerdan? Se hace plan, y en ese caso, cada institución hace su plan operativo anual. Luego, se estiman los ingresos. Ahí interviene la SAT, interviene el Ministerio de Finanzas. Luego, se aprueban techos presupuestarios. La SAT propone unos techos presupuestarios y pues cada ministerio, cada secretaría, cada entidad se le asigna no se le asigna, sino se aprueba una propuesta de techo presupuestario. Esa techo o esa propuesta que se aprobó en Consejo de Ministros se le hace llegar a cada una de las entidades. Y entonces, ahora sí, cada una de las entidades tiene que elaborar un presupuesto interno, una programación interna de su presupuesto con base a sus objetivos, sus prioridades, sus metas que debe de haber definido adecuadamente y el techo presupuestario que se le concedió en el Consejo de Ministros. ¿Cómo explicarles esto? El Ministerio de Educación le asignaron un techo presupuestario de 11,000 millones de quetzales. Entonces, ya teniendo ese techo presupuestario, el Ministerio de Educación elabora su propio
presupuesto o propuesta de presupuesto y lo ajusta a esos 11,000 millones, diciendo, bueno, de los 11,000 yo voy a utilizar 7,000 millones en pago de salarios, voy a utilizar 1,000 millones en construcción de escuelas, voy a utilizar 1,000 millones en compra de herramientas, de útiles, qué sé yo. Cada una de las entidades tiene que remitirle lo que se llama un anteproyecto de su presupuesto a una dirección del Ministerio de Finanzas que se llama Dirección Técnica del Presupuesto, DTP. Y esa remisión la tienen que hacer a más tardar el 1 de julio de cada año. Que es más o menos, ahorita estaríamos por aquí, por esta fase. Es decir, estamos en que el CGPLAN ya tiene elaborado el plan general. Cada entidad ahorita está elaborando sus planes operativos y con base a esos planes operativos, cuando el Ministerio de Finanzas haga la estimación de ingresos que espera obtener en el ejercicio 2023, en Consejo de Ministros van a aprobar un techo presupuestario y entonces ya se elabora por cada entidad un anteproyecto de presupuesto y se le manda a la Dirección Técnica de Presupuesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Dirección Técnica de Presupuesto? Bueno, tendrá que unificar todas esas propuestas, integrándolas en un solo gran presupuesto general de ingresos y egresos. Y aquí viene una parte que a mí me parece muy, muy importante. La DTP, la Dirección Técnica del Presupuesto, analiza todos esos anteproyectos. Por eso es que ni siquiera le podemos llamar proyecto, sino que son anteproyectos que se le remiten a la dirección y la dirección todavía le puede hacer cambios, le puede hacer modificaciones. Los une todos, los integra todos y elabora un gran, digamos, proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos. Eso es, esta dirección pertenece al Ministerio de Finanzas y es la que elabora el proyecto de presupuesto. No significa que eso es lo que vayan a aprobar, solo es un proyecto. Y ese proyecto, el organismo ejecutivo lo tiene que remitir al Congreso de la República. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a leer, por favor, mis amigos, estos dos artículos constitucionales que me parecen muy importantes. Alguien que me haga favor de leer ahí, primero el 171. Vamos a leer ahí el artículo 171, que se refiere a las atribuciones del Congreso, ¿verdad? ¿Quién me hace favor de darle lectura? Aquí estoy, Lic. A ver, Orlando. Artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso a decretar, reformar y derogar las leyes. No nos interesa, o sea, no nos interesa ahorita, pero el B es el que nos interesa. Ok. Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento... Sí, lea. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Para el tema que estamos tratando, que es del procedimiento presupuestario, este artículo resulta muy importante, mis amigos. Nos da varios plazos y varias obligaciones de distintos órganos. Empecemos hablando con por lo menos dos obligaciones que me parecen importantísimas. Hay ahí una obligación para el Ejecutivo, no sé si lo notaron. Dice, el Ejecutivo tiene que remitirle al Congreso un proyecto de presupuesto. Y esa remisión, según lo que le dio ahí Orlando, 171B, tiene que hacerla con por lo menos, dice, 120 días de anticipación a la fecha en que va a empezar a regir. Como ya vimos que el ejercicio fiscal empieza el 1 de enero, lo que habría que hacer, mis amigos, es de esa fecha, del 1 de enero para atrás, contar 120 días. Yo ya los conté y se los coloqué ahí, además está en el reglamento, que eso nos da la fecha 2 de septiembre. ¿Sí? A más tardar
el 2 de septiembre de cada año, puede ser antes, pero a más tardar el 2 de septiembre de cada año, el Ejecutivo le tiene que presentar al Congreso un proyecto de presupuesto. Luego, ese artículo establece una obligación del Congreso. El Congreso dice lo va a aprobar. También lo puede improbar o lo puede modificar. Por eso yo he insistido tanto en lo que hemos estado hablando, en que este tema del presupuesto no es que el presupuesto que elaboró cada institución es el presupuesto que va a tener el otro año, no. Cada institución hace un anteproyecto de presupuesto. Luego, el Ministerio de Finanzas hace un proyecto de presupuesto. No significa que ese va a ser el presupuesto que va a ser aprobado. Falta ver si el Congreso lo aprueba tal y como se lo mandaron, si le hace modificaciones, o incluso puede ser que lo impruebe y decida no aprobar el presupuesto. De hecho, nos da ahí un plazo. Dice que el Congreso lo tiene que hacer a más tardar 30 días antes de que empiece a regir, es decir, antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal. Incluso nos regula que si no lo hace en esa fecha, esos 30 días antes, lo que va a ocurrir es que si no lo aprueba el Congreso con 30 días de anticipación, va a regir el presupuesto del ejercicio anterior. Es decir, por ejemplo, si el Ministerio de Finanzas, si el Ejecutivo elabora un presupuesto y lo remite este año al Congreso, digamos el 2 de septiembre, y el Congreso lo empieza a discutir, pero no logran ponerse de acuerdo las distintas corrientes políticas ahí, los distintos diputados, y pasa el tiempo y siguen discutiendo y siguen ahí, y no logran los votos necesarios y no aprueban el presupuesto, ese proyecto queda sin validez alguna, y lo que ocurre legalmente es que el presupuesto que fue aprobado en el 2022 va a regir también para el 2023. Eso sí, nos establece la Constitución que ya en el 2023 se le podrán hacer las modificaciones, los traslados, lo que sea necesario para ajustarlo. Pero en principio, si no lo aprueba el Congreso con la anticipación que establece la Constitución, pues entonces vamos a tener ahí, mis amigos, con que rige el anterior, que eso pasa muy a menudo, ¿oyeron? E incluso hay ocasiones en que, no sé, a veces da coraje o da risa, no sé ni cómo decirles. Por ejemplo, ustedes recuerdan ya en el 2021 ocurrió algo muy interesante. El Ministerio de Finanzas presentó ahí un presupuesto, un proyecto de presupuesto que planteaba que el presupuesto fuera de 1,000 millones de quetzales, perdón, 100,000 millones de quetzales. Y el Congreso lo aprobó, pero vamos a ver cómo plantearlo. La población no estuvo muy conforme con esa aprobación que hizo el Congreso y se generaron manifestaciones, se generaron protestas, incluso violentas. Y al final lo que provocó es que el Congreso, a pesar de que ya lo había aprobado, lo retiraron y lo consideraron como no aprobado ese presupuesto. Y por lo tanto, como no fue aprobado ese presupuesto, regía el presupuesto del año anterior. Y para nuestra sorpresa, el presupuesto del año anterior era mayor todavía, era de 100,000, 107 millones. Entonces uno dice, yo creo que las personas que salieron a protestar no entendían muy claro que con esa protesta que hicieron, realmente lo que generaron fue un presupuesto, digamos, más alto del que estaba aprobando el Congreso. Son cosas que uno no se explica. En el mismo sentido, esto de la remisión del presupuesto al Congreso está regulado también dentro de las atribuciones del presidente, ahora en el 183. Lo vamos a leer, pero lea alguien más para que no carguemos solo a Orlando ahí con la lectura. 183, ¿quién me hace favor? Nadie más tiene su Artículo 183. Muy bien, Orlando, pero este es otro Orlando, ¿vieron? Así es, Lick. Mucho gusto. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República. Cumplir y hacer cumplir. No las vamos a leer todas, oye, porque es demasiado extenso. Son funciones del presidente de la República, la literal J. J. Someter anualmente al Congreso
para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiare el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo. El proyecto del presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Ahí lo tiene. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, es la misma disposición legal, pero regulada en el primer artículo que leímos, el 171, dentro de las obligaciones o atribuciones del Congreso, y en el 183, dentro de las atribuciones que le corresponden al Ejecutivo. Porque aquí es donde enlazamos las dos fases. Al Ejecutivo le corresponde elaborar el proyecto de presupuesto y remitirlo al Congreso con por lo menos 120 días de anticipación. ¿Eso en qué se traduce? Esa entrega el Ejecutivo la tendría que hacer a más tardar el 2 de septiembre, que son 120 días antes de que empiece a regir el nuevo presupuesto. Ya al Congreso le corresponderá, digamos, la siguiente fase, que es lo que vamos a hablar aquí como la fase número 2, la de discusión y aprobación de ese presupuesto. Antes de pasar a la fase que le corresponde al Congreso, pregunto, ¿han comprendido hasta el momento la primera fase del procedimiento presupuestario? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que discutamos? ¿Estamos todo bien? Bien, perfecto. Entonces avancemos con la segunda fase. Erika, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpe. Dentro de la presentación usted mencionó que los anteproyectos se presentan el 1 de junio de cada año, pero en el reglamento, en el artículo 24, yo leí que era el 15 de julio de cada año, entonces no sé cuál sería. En el reglamento, ¿tiene ahí el reglamento a la mano? Sí, el que yo estudié es el Acuerdo Gubernativo 540-2013, porque hay un anterior a ese. Claro, y es que esto cambia constantemente. Oye, léanos el artículo ahí como lo tiene usted. Ahí dice, fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Los Para que anteproyectos... todos estemos ubicados. ¿Está leyendo cuál? Perdón, es el Acuerdo Gubernativo 540-2013, artículo 24. Muy bien. Ahí dice, los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la ley deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que si este fuera inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha. Ya. Artículo 24, 15 de julio. Y en la presentación le habíamos colocado 1 de junio. Ok, yo les voy a confirmar. Oye, yo pensaría que fue un error que metí ahí en la presentación, pero déjame ver. Igual yo lo confirmo, porque esto a veces lo que ocurre es de que han aprobado reformas, pero según yo veo, 15 de julio sería entonces. Yo le confirmo y le digo en la siguiente clase hoy. Ok, muchas gracias, licenciado. No lo veo tan complicado. A más tardar, sí, debe ser 15 de julio. Ahora, la que sí no tenemos ninguna duda es esa fecha de los 120 días de anticipación, que es 2 de septiembre, porque toma usted desde el inicio del ejercicio fiscal del 1 para atrás 120 días, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Congreso en ese tiempo, después de que le presenta el Ejecutivo el proyecto? Bueno, esto va a estar muy fácil y yo creo que lo podemos pasar sin mayores dificultades. El Congreso tiene que seguir el procedimiento que sigue para la discusión y aprobación de cualquier ley. Es un procedimiento que está regulado constitucionalmente desde el 176 en adelante. Es decir, el presupuesto se discute y se aprueba como una ley. De hecho, mis amigos, lo que el Congreso hace es emitir una ley para la aprobación del presupuesto. Emite un decreto del Congreso que tiene la característica de contener normas jurídicas
de observancia general y obligatoria, o sea, emite una ley y por eso sigue todo el procedimiento de discusión y aprobación de las leyes. Ese procedimiento, yo entiendo que ustedes ya lo han estudiado en otros cursos, pero lo vamos a recordar. El primer paso, se presenta el proyecto. En este caso se dice que se presenta la iniciativa de ley o el proyecto de ley y ese lo presenta el Ejecutivo como un proyecto de presupuesto. Eso ya lo vimos. Habría que decir que aquí empieza a regir las disposiciones de la Constitución y también rigen las disposiciones de la ley orgánica del organismo legislativo. O sea, aquí nos vamos a salir un poco de la ley orgánica del presupuesto porque tenemos que aplicar las disposiciones de la ley orgánica porque se trata, al final de cuentas, mis amigos, de una ley y sigue todos los pasos de una ley. ¿Esos pasos qué implican? Después de que es presentado el proyecto, el mismo es puesto de conocimiento ante el Pleno del Congreso. En una sesión del Congreso se plantea ante los diputados que el Ejecutivo ya presentó el proyecto de presupuesto, se lee la exposición de motivos e incluso si ahí está el Ejecutivo puede llegar el ministro correspondiente y se le puede conceder la palabra para que él haga la presentación de ese proyecto y justifique el por qué fue elaborado de esa manera. Después de eso, el Congreso de la República pasa el proyecto a una comisión, que en este caso es la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, para que ellos estudien el proyecto de ley y emitan un dictamen. Ya cuando la comisión emitió el dictamen correspondiente, que puede ser favorable, puede ser desfavorable, se somete a discusión del Pleno el proyecto presentado con el dictamen. Yo les leo acá en la diapositiva, les coloqué. En este paso lo que se hace es que se discute el proyecto presentado junto con el dictamen en 3 sesiones, por lo menos celebradas en días distintos. Es una, digamos, disposición constitucional que lo que pretende asegurar es que una ley no sea aprobada a la ligera, sin análisis, sin estudio. Y por eso le obliga como regla general al Congreso a que los decretos que emita tienen que ser discutidos por lo menos en 3 sesiones distintas y esas sesiones tienen que estar celebradas en distinto día. Van a ver ustedes que la ley orgánica del Congreso, del organismo legislativo, establece que en la primera sesión no entramos a leer artículo por artículo, no. Lo que se hace en la primera sesión es que se presenta el proyecto en general y se presenta para que se discuta en términos generales si los diputados creen que ese proyecto que ha sido presentado está conforme a la Constitución, es constitucional, si es conveniente, si es oportuno, si en general es algo que necesita Guatemala o no. O sea, se hace una discusión general del proyecto, no entramos a cada uno de los artículos. En la siguiente sesión, nuevamente, se hace una discusión general del proyecto. Y en la tercera sesión, pueden haber más, pero en la tercera sesión, después de agotada la discusión esa general, el Congreso entra a votar si pasan a discutir el proyecto por artículos o si de una vez aprueban el proyecto presentado. Si aprueban pasarlo a discutir por artículos, entonces sí, ahora empiezan artículo 1, se lee y cada diputado ya empieza, ¿cómo decirles? Ya empieza a hacer sus propuestas sobre qué se podría cambiar, si se debe mantener tal y como viene en el proyecto, cada uno de los artículos. Y así se van artículo 1, artículo 2, artículo 3. En el caso de los presupuestos, pues son proyectos de ley no muy grandes, es decir, tendrán unos 30 artículos máximos, se van artículo por artículo. Cuando discuten leyes más extensas, la ley permite que se pueda hacer, digamos, por secciones o por capítulos. Pero en este caso, se hace artículo por artículo y se va discutiendo cada artículo y se va aprobando la redacción de cada artículo. Uno. Entonces, esta discusión, digamos que tendría que ser ese momento
de mucho análisis, de mucho estudio de parte de los diputados y donde cada uno hace sus contribuciones, participa en el debate, explica por qué está de acuerdo, por qué no está de acuerdo con el proyecto presentado, propone que se modifique algún artículo, que cambie algún rubro, etcétera, ¿no? Se puede evitar hacer esta discusión así, por lo menos en 3 sesiones y luego por artículos, solamente si el Congreso decide aprobarlo de urgencia nacional. Pero cuidado, para aprobar un decreto de urgencia nacional, el Congreso ya necesita una mayoría calificada. ¿Qué nos referimos con mayoría calificada? Vamos a plantearlo de esta manera. El Congreso actualmente está integrado por 160 diputados. Ese es el total de diputados. Con una reforma que le hicieron a la ley electoral, de hecho, ese número de diputados ahorita es fijo. 160 es actualmente y 160 será en el siguiente periodo que se elijan diputados. Lo cual, yo les soy muy honesto, a mí me parece que no está bien, que no está acorde a la Constitución. Yo eso es lo que pienso. La Constitución establece que el número de diputados debería de ser definido con base al número de pobladores que hay en cada departamento. Pero bueno, no me voy a meter a esa discusión porque no es tema del curso. Actualmente el Congreso tiene 160 diputados. La mayoría de decisiones del Congreso, para poder aprobar algo, se necesita algo que se llama mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta es, de ese total de 160, quiero que noten algo, se toma siempre el total de diputados, 160, aunque no hayan llegado todos. Digamos que de los 160 solo llegaron 150, eso no importa. Siempre se toma del número total de los 160, tienen que aprobar una propuesta por lo menos la mitad más 1. Esto es, por lo menos se necesitarían 81 votos, la mitad más 1, para aprobar. Por ejemplo, cuando se está discutiendo un decreto y se va a aprobar, se somete a votación. Y si 81 diputados votan a favor de ese decreto, el decreto queda aprobado. Obviamente, si lo hacen más, si lo hacen 90, 95, 100, 105, pues queda aprobado. Ahora bien, si quisieran aprobarlo en una sola sesión, tendrían que declararlo como un decreto de urgencia nacional. Y para hacer esa declaración y para aprobar un decreto de urgencia nacional, ahí necesitan algo que se llama mayoría calificada. Y eso son 2/3 partes del total de diputados. De los 160, necesitarían en este caso 105 votos o más para poder aprobarlo de urgencia nacional y saltarse toda esa discusión que establece la Constitución. Una de las críticas que le hacen al Congreso es que pareciera que no hay esa calidad de discusión que uno esperaría. Yo lo que les puedo decir es de que es interesante ver las sesiones del Congreso, es además muy emocionante, digo yo, ¿verdad? Y que sí hay bastante discusión. A veces incluso pasan horas y horas discutiendo, pero se le critica mucho que esa discusión no es de la calidad, de la altura pues, que todos quisiéramos. Cuando ya se agotó esa discusión, entonces pasamos al siguiente paso, que es lo que se llama la aprobación. Como les decía, se agotó toda la discusión en la primera sesión, en la segunda sesión, y en la tercera se aprueba pasar a discutirlo artículo por artículo. Se va discutiendo artículo por artículo, y luego de que ya se discutieron todos los artículos, se aprueba el decreto. Normalmente eso requiere una mayoría absoluta. Estos son 81 votos. Si lo fueran a aprobar de urgencia nacional, podrían evitarse esa discusión en varias sesiones y aprobarlo en una sola, pero para ello necesitarían una mayoría calificada y esto es por lo menos 105 votos. Esta aprobación el Congreso la tiene que hacer con 30 días de anticipación a la fecha en que el presupuesto va a entrar en vigencia. Recuérdense que si no se aprueba con esos 30 días de anticipación, entonces rige el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Ya que ha sido aprobado el presupuesto,
viene digamos, un paso dentro del procedimiento legislativo donde la Junta Directiva tiene un plazo de 10 días para remitir ese decreto que aprobó el Congreso al Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo tiene, digamos, la potestad de sancionar el decreto o de vetarlo. Si lo sanciona, lo que está diciendo el presidente al sancionarlo es que acepta ese decreto que aprobó el Congreso, porque el presidente estima que ese decreto sí se encuentra acorde a los intereses nacionales. Si el presidente estima que no se encuentra acorde a los intereses nacionales, lo podría vetar. Y el veto lo que obliga es que el decreto regrese al Congreso y que el Congreso tenga que volver a discutir para ver si acepta el veto y modifica el decreto que había aprobado, o si rechaza el veto y lo vuelve a aprobar, pero para eso ya necesita también una mayoría calificada para ejercer algo que se llama la primacía legislativa. Nosotros vamos a suponer, para que el desarrollo se vaya fluido y avancemos, que el Ejecutivo sí sanciona el decreto. En el momento en que el Ejecutivo lo sanciona, lo debe promulgar. Muchos autores opinan que la sanción y la promulgación son lo mismo, pero en nuestro caso, la Constitución los menciona por separado. Dice, se remitirá al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. ¿Qué es la promulgación? Bueno, la promulgación es la orden que hace el organismo ejecutivo para que un decreto que fue aprobado por el Congreso sea publicado y sea cumplido por toda la población como una ley de observancia general y obligatoria. La promulgación es esa orden donde el presidente le dice, publíquese y cúmplase. Esa es la promulgación, una orden solemne en la que el presidente, al sancionar un decreto, ordena que sea publicado. Como ustedes saben, esa publicación, que sería el séptimo paso del procedimiento legislativo, se hace en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica, y se tiene, digamos, que esperar un lapso de tiempo para que cobre vigencia. Ese lapso de tiempo se conoce como el vacatio legis, y pues según el artículo 180, a menos que la propia ley amplíe o restrinja ese plazo, lo normal es que ese plazo del vacatio legis sean de 8 días desde su publicación. 8 días después de su publicación, el decreto cobra vigencia y se vuelve de observancia general y obligatoria. Todos estos pasos debe transcurrirlos cada una de las leyes, cada uno de los decretos que se emitan por el Congreso para que surtan efectos como una ley de observancia general y observancia obligatoria. En el caso del presupuesto, tiene que cumplirse con todos estos pasos para que cobre vigencia. En todos estos pasos, en la parte de discusión, el Congreso puede cambiar y de hecho es normal que el Congreso le haga modificaciones. Por ejemplo, vino el Ministerio de Finanzas y sugirió que en la asignación presupuestaria que se le diera al Ministerio de Educación fuera de 11,000 millones de quetzales. Pero viene el Congreso y dice, no, nosotros queremos al Ministerio de Educación asignarle o se le debe de asignar una cantidad mayor. Entonces en el presupuesto lo modifican y aprueban en el presupuesto que en lugar de los 11,000 que venían en el proyecto, se le aprueban 13,000 millones al Ministerio de Educación. Por dar un ejemplo, ¿no? Puede ser que le aprueben menos también alguna institución. Es decir, el Congreso tiene esa libertad de aprobar más o menos. Recuérdense, mis amigos, que cada institución elaboró su propio anteproyecto con base a ese techo presupuestario que le había, digamos, asignado el Consejo de Ministros. Pero en el momento en que aprueba el Congreso el presupuesto, eso puede cambiar y entonces cada entidad tendrá que readecuar sus programas, sus planes, su plan operativo anual al presupuesto que efectivamente le fue aprobado. Es decir, no necesariamente va a ser lo que le habían asignado en el Consejo de Ministros, porque eso solo era un proyecto que se había elaborado. No era, digamos, en definitiva, el presupuesto. El presupuesto le corresponde aprobarlo al Congreso de la República. Esa sería nuestra segunda etapa. Están muy calladitos hoy, me dicen si tienen alguna duda, algún comentario.
algo que quieran que discutamos sobre esta primera y segunda fase, que es la formulación del presupuesto y la aprobación del presupuesto. Me dicen, por favor, si tienen dudas. Buenas noches, licenciado. Con una Buenas noches, consulta. Jorge. Sí, dígame. No sé si podría repetir cuando aprueban el presupuesto de urgencia nacional, no me quedó muy claro. Con mucho gusto. Mire, Gracias. digamos que la aprobación de urgencia nacional, la característica que tiene es que en lugar de discutirlo en varias sesiones, por lo menos 3 según la Constitución, en lugar de hacer esa discusión en varias sesiones, se discute y se aprueba en una sola sesión, Jorge. Esa es la característica. Cuando declaran un decreto de urgencia nacional, eso significa que el Congreso decidió que no lo van a discutir en distintas sesiones, sino que lo van a hacer en una sola. Eso trae algunas consecuencias, solo para que lo entiendan. Si un decreto se discute en varias sesiones, eso permite que en una sesión usted escuche los argumentos de los otros diputados, las, digamos, observaciones que hacen, por qué no están de acuerdo, qué digan, y entre esa sesión y la siguiente le da tiempo a usted como diputado de ir y estudiar, prepararse y decir, bueno, yo creo que aquel tiene razón o no. Entonces, eso de que se haga en varias sesiones permite una mayor y mejor discusión. Pero hay ocasiones en que no se puede tomar todo el tiempo para irlo discutiendo y el Congreso, cualquiera de los diputados, le propone al Pleno este decreto, aprobémoslo de urgencia nacional. Si se aprueba de urgencia nacional, la consecuencia sería que en lugar de discutirlo así en distintas sesiones, se discute y se aprueba en una sola. Eso sí lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo le hacen para esa aprobación? Para que esa aprobación sea legalmente válida, se necesita que la misma sea aprobada o votada a favor por lo menos por 105 diputados del total de los 160. O sea, si uno de los diputados propone, yo propongo que este presupuesto lo discutamos de urgencia nacional y lo aprobamos hoy mismo, compañeros. Se abre el debate, cada quien da su opinión y luego el presidente llama a votación y dice, votemos. Se somete a votación si el presupuesto, el proyecto remitido por el Ejecutivo de Presupuesto, lo aprobamos de urgencia nacional hoy mismo en una sola sesión. Y si 105 diputados o más lo aprueban, ese decreto queda de una vez aprobado en una sola sesión ese día. Si no se logran esos 105 votos, tienen que discutirlo en otra sesión y luego en otra sesión, por lo menos en 3 sesiones. Y hasta que ya se agotó la discusión en la tercera sesión, entonces se somete a votación. Nuevamente, para que sea aprobado, ahí también necesita una mayoría, pero la diferencia es que la aprobación normal solamente requiere mayoría absoluta, 81 votos o más, mientras que la aprobación de urgencia nacional requiere 2/3 partes, que es lo que se llama mayoría calificada, 105 votos o más. ¿Vamos ahí? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Muy bien, mis amigos. A ver, Manuel Medrano. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. Gracias a Dios, muy bien, Manuel, gracias. Me parece, Lick. Una pregunta. Fíjese que yo tengo una duda en el procedimiento, bueno, en la discusión y aprobación, en el paso 9, cuando dice inicio de su vigencia, momento a partir del cual se considera una ley de observancia general y obligatoria para todos. ¿Y ese 180 a qué se refiere con eso, Lick? Ese 180 es la referencia al artículo de la Constitución que regula eso, Manuel. Yo les pongo ahí entre paréntesis. En cada paso les puse entre paréntesis el fundamento legal. En este caso es de la Constitución. Si, por ejemplo, usted da cuenta ahí en el paso 8, el vacatio legis es el 180 de la Constitución. La publicación es el 177, etcétera. En este caso, son artículos de la Constitución, Manuel. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Y última pregunta, Lick, con respecto a la guía de estudio. Estaba viendo que la fecha de entrega es el día de hoy a las 12 a las 11:59, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa es la fecha límite para las 145 preguntas, Lick? Sí, así es. Ah, ok. Gracias, Lick, muy amable. Bien, mis amigos. Entonces, estas son las primeras 2 fases, la de formulación y la de discusión y aprobación del presupuesto. En la clase del día viernes vamos a ver las 2 fases restantes, la de ejecución presupuestaria
y la de fiscalización y control. Yo les agradezco como siempre su atención, les insto a que se pongan las pilas para estudiar. El tema de la guía yo creo que lo pueden desarrollar fácilmente si ya llevan adelantado para ser entregado el día de hoy. Y los veo primero Dios el día viernes con el resto del procedimiento presupuestario. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches, licenciado. Feliz Feliz noche, licenciado.